Hola a todos, somos Nación Podcaster, yo soy Sune. Yo soy Carvala. Yo soy EOB. Y por ahí tenemos a Nanok, que nos va a ayudar de la parte técnica, aunque también pertenece a nuestro grupo. Tenemos un podcast donde hablamos de podcasting y debatimos la actualidad, entrevistamos gente, analizamos cosas. Entonces hemos venido a FanCon durante todo el fin de semana para ayudaros a aprender a hacer un podcast. Os invitamos a apuntaros al taller. Mañana a las 11 de la mañana vamos a hablar sobre qué cosas podéis compraros y por la tarde os vamos a ayudar a hablar de formatos, estructuras y todas las cosas necesarias para hacer el podcast. Edición, volúmenes, David, Nano, ahí, gracias. Edición, montaje, diseño, formatos. Sí, porque a mí ya me han venido varias personas diciendo una pregunta que nosotros ya habíamos superado hace mucho tiempo, que es ¿qué es un podcast? Se lo pregunto a Carvala. ¿Qué es un podcast? ¿Cómo defines tú el podcast? Yo defino el podcast como audios a demanda en Internet. Ajá. Un programa de audio, ¿no? Que explicamos cosas. Yo ¿Alguna característica más? Lo pongo más como ejemplo de YouTube es a la televisión, Ajá. lo que los podcasts son a la radio. Muy bien. Pero la definición es un programa de radio, pero en Internet. Sindicado, ¿vamos a hablar de feeds? No. No nos termina de gustar la palabra. Es como un programa de radio, pero en Internet, aunque es la manera fácil de explicarlo. Es como un programa de radio que hacemos en casa, aunque hay distintas maneras de hacerlo, de manera menos profesional, más profesional, en la calle, con una persona, 2, 3, 4, 5, de manera online. Bueno, y todo esto vamos a explicarlo en los fines de semana. Teníamos preparado una serie de diapositivas muy bonitas que iría pasando, pero no, la dejamos la de venta a FanCon y sal con un podcast. Porque es la idea. La idea es que vengan a FanCon y salgan con un podcast. Entonces, ya que estamos aquí, y como tenemos el metapodcast que debatimos muchas cosas, hemos pensado en, ya que vamos a hacer un taller sobre cómo hacer un podcast, vamos a debatir qué tipo de formato o temática escuchamos o nos gusta escuchar y nos gusta hacer, que a veces no tiene por qué ser la misma. Cuéntanos, Carvala, ¿qué formatos has grabado? Además, tú tienes uno muy interesante que no has hecho mucha gente. Tu primer podcast. Mi podcast de referencia mío es yo sola hablando. Que se llamaba El Bombo de Carvala. Sí, y explicaba mi embarazo, mi experiencia en el embarazo y temas relacionados con el embarazo, yo sola delante del micrófono, ahí mis 20 minuticos hablando, y es en el formato en el que yo me siento más cómoda a la hora de hacer, porque con más gente me cuesta más involucrarme, interactuar, meter baza adentro, no me gusta interrumpir y esas cosas. El guión me lo puedo preparar más a mi medida. Tú sola es el que menos te cuesta. A mí es el que más me cuesta. A mí es el que más me gusta para mí personalmente. ¿Ves? Sí. Es lo que decimos. Cada uno tiene su forma. Es muy difícil hacer un podcast una persona sola. Pero aquí, además, la característica que tenía Carvala es que lo hacía caminando con una grabadora. Sí. Yo esto no lo sabía, porque la grabadora no cogía muy bien tu voz y no el exterior. Yo pensaba que era un poco asmática. Hasta que me enteré hace poco, ¿no? Si la tenía caminando. Por eso respirabas tanto. Por eso respiraba tan mal. Sí, porque uno de los problemas que tenemos todos es, y que yo tenía muy claro cuando empecé a hacer el podcast, es el tiempo. Entonces, yo voy a pasear a mis perros 1 hora cada día y sabía que si quería hacer un podcast, esa hora tenía que ser la de grabar. Porque es 1 hora que ya utilizo de normal. Que no me iba a suponer un tiempo extra. Más allá de la edición y la preparación, que eso sí va a hacer. Ajá. O sea, luego no solo era el audio y lo soltabas, que puede suceder también, hay aplicaciones móvil que lo sueltas y ya está, sino que luego en casa lo editabas y lo preparabas un poquito. Sí, quitaba un montón de respiraciones, ems, silencios, frases repetidas que he dicho mal. Bueno, sí. Además que es curioso porque al principio dices, pues si llego a los 5 minutos y luego miras el móvil o la grabadora y llevas 20, 30 minutos y dices, madre mía, yo solo 20, 30 minutos. Que luego le quitas respiraciones y le quitas pero le quitas 1 minuto o 2. La gente que está ahora, todas las masas que están en el público, así a priori, ¿pensáis que un podcast de una chica que está embarazada caminando podría engancharos? ¿No? Pues a mí me enganchó. No hay muchas mujeres aquí, pero... Pero es que es diferente, porque al final parece que, de hecho yo
la he visto en persona muy pocas veces y yo la considero que la conozco por su podcast. Era como, me está enviando un audio una amiga mía y al final te enganchaba un poco esa sensación de algo que no escuchas en la tele, en la radio, ¿no? Nadie explica cosas tan íntimas y tanto sufrimiento, dolor, alegría, ¿no? Es como, esto es un poco distinto. De hecho, ya no tú, sino todos la hemos conocido gracias a ese podcast. Y nos ha desvelado cómo ha sido su embarazo mes tras mes gracias a ese podcast y la hemos conocido por ello. O sea, que es algo que es una de las cosas que aporta el podcasting, es un poco el conocer un formato muy personal. Hola. Generalmente se dice que el oyente de podcast lo hace con auricular. El 90% de personas lo escuchan con auricular y eso cala, te están susurrando. ¿Qué? Hola, soy Dios. Dime. La voz. La voz. Hola, súper. Referente a lo del podcast de Carvala, o sea, has visto todo, menos el final, porque aún no ha colgado el último episodio. Pero no voy a colgarlo, he decidido que ya se ha acabado el podcast, porque la parte de la crianza no me interesa, no es mi podcast, entonces... Era el bombo, ya no había bombo, ya no había Claro, podcast. mi idea de podcast, cuando yo empecé a hacer el podcast, era hacer solo el embarazo y eso como mucho uno de posparto para explicar y ya está. No era seguir. Luego me animé a seguir porque la gente me dijo, pero ya no me apetece ese podcast. Entonces no voy a seguir haciendo. Siempre puede haber un bombo de Carvala 2. No, ya te digo yo que no. Bueno, Ove, ¿qué tipo de podcast has grabado? Bueno, he grabado uno como Carvala, pero sin bombo, andando por la calle igual, también un poco asfixiado. Lo que pasa es que el problema no era mi respiración, sino el viento de alrededor. Pero bueno, ese era un podcast personal donde yo hablaba mientras andaba porque el médico me había recomendado andar. Luego tengo otro... ¿Pero sobre qué era? Ese era personal. Pero la temática principal, ¿no? Un poco era el... No, ese era personal de mi día a día. No Pensamientos y... Era más bien un desahogo. Lo que pasa es que ahora con las notas de voz de WhatsApp y Telegram ya no me hace falta tanto porque os doy mucho el coñazo a vosotros. Luego tengo otro con 6 compañeros más que se llama ¿Por qué Podcast? Que ese es un magazine, un multitemática donde cada mes hablamos sobre una cosa, digamos que podría ser cultural, sobre sociedad, ¿no? Porque son muchas temáticas diferentes, nuestra opinión sobre muchos temas. Muy divertido, muy loco también. Con muchos invitados cada mes. Ese se graba y emite cada día 15 de cada mes. Y bueno, tengo otro sobre series y películas que grabo también con varios compañeros, que de hecho uno tiene que estar por aquí a punto de llegar. También sobre las series o películas que vemos cada mes, que se llama Ni series ni serias. Y el último, que ha sido estrenado hace 10 días, trata sobre esto precisamente, sobre podcast y sobre metapodcasting, que se llama esto que estamos hablando nosotros ahora mismo, hablar sobre los propios podcasts. Ese es diario de lunes a viernes a las 9 de la mañana y aproximadamente de 3 a 5 minutitos pues comento podcasts, eventos, noticias, herramientas, curiosidades, pero todo sobre el podcasting o los podcasts, mejor dicho. Y lo curioso de estos 3 programas es que son diferentes en cuanto a la forma de hacer. En uno estás solo en tu casa grabando, en otro lo haces online con otras personas que no están contigo y el de 6 personas siempre estáis todos juntos a la vez con los 6 micrófonos. Eso es. O sea que son diferentes y todo es diferente, la preparación, la grabación. Uno es editado, por así decirlo, a posteriori, otro es en directo. Y el otro, aunque también es editado, pero intento que sea casi en directo. El que haces tú solo es el más guionizado, quizá el que puede ser que leas un guión. Sí, una escaleta. Aquí abrimos un melón también. En los podcasts a mí personalmente no me gusta que haya guión. A mí me gusta que haya escaleta, que haya unas 4 o 5 puntos a seguir, pero no un guión. Porque para que me leas tú un texto me lo leo yo. Bueno, yo creo que el que sabe leer, yo no, el que sabe leer que sin que se note, grabando solo, está guay que sea un guión leído. Si estás solo, si hay otra persona y es una conversación, una entrevista, se nota raro. Además que a mí personalmente yo es que los quito enseguida. Yo los que noto que son 2 personas leyendo algo... Se nota. Si es uno solo, lo que dices tú, hombre, pues puede leer, si no se le nota mucho y de vez en cuando pues suelta su opinión, sus ideas...
Personalmente sí que me atraen más. De hecho, es mi caso. Yo sí tengo varios puntos y sí tengo varias ideas anotadas, pero siempre intento colar mi opinión, que no sea tan leído, sino que sea más natural. Y luego está el otro, que hay mucha gente en el que el principal problema son las personas. Bueno, es divertido por las personas. Mi novia mejor. No, hombre, pero el gestionar a mucha gente, ¿no? Sí. Y que no se convierta, que de hecho lo es una reunión de amigos, pero dentro de un formato del respeto donde hay un oyente escuchando, pero al final te olvidas de los micros y parece que estás en el bar. Claro, y esa es la gracia precisamente del podcast, que yo llevo un guión que más o menos el resto de compañeros conocen, pero la intención es que sea, pues eso, natural, que sea espontáneo, que sea así. Tenemos una ruta a seguir, pero no sabemos exactamente el camino que va a llevar. Tenemos 2 horas para terminar y más o menos pues se han tratado temas de mucho tipo, desde comidas extrañas hasta viajes a Australia, hasta, no sé ya, el último ha sido sobre ir a terapias de pareja o talks, o no sé, hemos tratado ya 80 episodios. Yo quiero explicar un par de casos míos en uno de los ¿Tú podcasts. qué podcast tienes? Sí, pero voy a resumir en 2. En uno, por hablar de formatos y formas de hacer diferentes, en uno hacemos en directo 2 personas en Skype cada mañana a las 7 de la mañana. Se llama Buenos Días Madrefera. Además sale en Facebook en vídeo. O sea, tengo que estar presentable. Entonces tiene como varias dificultades, ¿no? Al ser 2, pues una persona se encarga un poco de la temática, no diría un guión, pero sí de qué vamos a hablar. Puede traer la invitada a la persona y otro se encarga de que lo técnico funcione más o menos bien, de música, sonidos, haber un chat también, estar pendiente del público. O sea, son como muchas cosas a la vez para 2 personas. Y luego también he grabado todo lo contrario, que es 2 personas o 3 en un mismo sitio con una grabadora portátil en un bar, o en casa, en el sofá, en el comedor, que es incluso se nota como una tensión diferente, ¿no? Es un poco más relajado. Se nota cuando donde estás grabando, tú lo escuchas y dices, me siento con ellos en el sofá o me siento la actitud de que están en directo. Y todo esto cambia, ¿no? Igual que decías tú, caminando tienes una actitud de no estar relajada. Puede estar relajada, pero a veces no, porque vas caminando. Y el oyente también se siente así, ¿no? O sea, si tú, por ejemplo, quieres hacer footing corriendo rápido, no te vas a poner un podcast lento, porque al final te afecta el ritmo también. Sí, pero es diferente de grabar sentado, porque, por ejemplo, los últimos capítulos que ya no los grabé andando, los grabé en casa, al final cogía el micrófono y me ponía de pie, porque me sentía mucho más, no sé, me era mucho más fácil explicar las cosas estando de pie y moviéndome más que estar sentada con la hoja delante justo. Cuesta, es que eso cuesta mucho, ¿eh? Yo tardé muchos años en hacer podcast solo mirando la pared, o antes que no usaba la webcam, solo el audio de un entrevistado, y te sientes muy tonto en casa mirando la pared de tu casa sin haber tenido experiencia previa de radio y comunicación, y estás como, ¿qué hago? ¿Qué estoy haciendo? No focalizas la voz, no piensas que hay alguien que de verdad lo va a escuchar porque te da hasta vergüenza de pensarlo. Pero al final se hace. Yo mínimo delante de la escaleta para saber hacia dónde vas. Sí, sí. Hombre, puedes mirar la pared, sí, pero mínimo la escaleta. Y Nano, ¿qué podcast tiene? Hola, ¿qué tal? Pues básicamente muchos formatos de los que he repetido. He estado contigo en el Ni Series Ni Serias, pero a mí el formato que más me gusta y quiero destacar, y creo que es como una evolución del podcasting, es el formato en directo con feedback del público mediante chat. Al mismo tiempo que escuchan el podcast, vas recibiendo el feedback por chat. Y a mí es el formato que más me gusta, ese directo, que es el que hacemos cuando hacemos Somos lo Peor. Y para mí el tener ese feedback y también la tensión o la emoción del directo, de que si algo sale mal, pues ahí ha quedado y no se puede tirar para atrás, a mí me gusta mucho. Yo creo que es esa evolución del podcast, menos edición y más preparación. Y un formato que no hemos comentado, que es precisamente este que estamos haciendo aquí ahora mismo. Podcast en directo, con público, con feedback también, y que también se realiza. De hecho, yo en el último podcast estoy intentando que una vez a la semana
haya un episodio dedicado a los eventos de podcasting y últimamente me estoy dando cuenta de que hay 2-3 eventos con podcast en directo, en este caso repartidos por toda España, ¿no? Pero bueno, tenemos el caso de Fancon, que ¿cuántos podcasts va a haber este fin de semana? No te lo sabes. Creo que 4, 6, 3 al día, me parece. 9 podcasts en directo en un evento. Pero claro, esto es un evento en Barcelona. Por toda España puede haber... Me hablabas tú antes, Carvala, que en Sitges, ¿no? En Cannes, no. ¿Dónde? El Festival de Donosti, pero aún no es seguro. Bueno, no está confirmado, pero se está ahí andando. En el Salón del Manga de Bilbao hubo también podcast en directo. En el Salón del Manga de Bilbao se hacen podcast en directo. En la Euskal Encounter este año en Bilbao también se hicieron podcast en directo. Después jornadas específicas en las que se hacen solo eventos en directo, como Chulapoto, Euskalpoto. Yo estoy viendo en algunos sitios que lo que antes era el stand-up comedy, que sale el monologuista, ahora suben a un podcast hablando 2-3 personas sobre algo divertido, una serie o no sé qué. Eso sí, divertido. O sea, no veo que en un bar salga unas personas diciendo, oye, vamos a hablar de Twitter, cómo mejorar Twitter. O sea, que también no todos los formatos funcionan en directo. Es muy complicado. Hombre. Claro, si tú estás en una reunión, en un congreso, sí que puedes hacer un podcast en directo hablando de LinkedIn. Pero aquí no puedes hablar de LinkedIn porque ya poca gente hay por encima de lo de LinkedIn. Pero eso ya es más, la temática que uses según el evento en el que participes, pero después yo creo que puedes hacer en directo hablar de cualquier cosa, siempre y cuando lo tienes que hacer un pelín más interactivo, teniendo en cuenta que hay gente delante que te está escuchando. Que no es lo mismo que estar en tu casa, enfrente de tu pared, hablándole al micrófono y que después te van a escuchar con los auriculares ellos solos para ellos, tienes que hacer un punto de interacción con tu público. Claro, porque eso sería formato como de formación, ¿no? Como un curso, formación, cuando explicas algo, incluso el tuyo sería formación, el de cada día te explico qué ha salido, cómo puedes editar online, qué micrófono te puedes comprar, aunque sea en formato amigable, pero es que nosotros estamos hablando de llevar podcast en directo, pero a lo mejor lo que nos estamos refiriendo ahora es transformar conferencias en formato podcast. A mí, por ejemplo, en mi trabajo ahora me están pidiendo eso, transformar los eventos que hacen, que son desayunos informativos, transformarlos a podcast. Y bueno, pues se le hace una pequeña edición con una pequeña presentación del invitado y luego ya se mete ese desayuno informativo, ¿no? Que son los desayunos informativos que vemos en los telediarios, donde sale un político, habla durante 45 minutos y luego se le hacen 4 o 5 preguntas. Pues eso también se puede transformar en podcast. Bueno, es que realmente la definición de qué es un podcast es complicada. Claro. Porque el otro día me han dicho que hay un profesor de filosofía que graba sus clases de universidad y las pone en iVoox tal cual. O sea, empieza, hola alumnos, y tienes 1 hora de una persona hablando a los alumnos, ni siquiera al micro, ni siquiera en formato programa. Es una clase grabada y subida y tú te suscribes y te llega al móvil. Los audiolibros, hay gente que los considera podcast, hay gente que coge un texto, lo pasa a un Loquendo y lo sube a iVoox en este caso. Y bueno, hostias. Hay gente para todo, ¿no? Pero también son podcasts. Todo es debatible. Otra cosa es que luego, para formato directo, nos valga, porque a ver quién se va a poner aquí a escuchar un Loquendo. Yo creo que nadie. ¿Y qué tipo de podcast os gusta escuchar y en qué momento? ¿Qué escucháis más en general, Carvala? Yo es que escucho de todo tipo. Yo creo que el que más me gusta es tertulia entre 3, 4 personas sobre, no sé, temas que te interesan, sí, ¿no? O de cualquier tipo. Sobre todo cuando hay un buen feeling, buena química entre los participantes de la tertulia, es que se nota un montón. Es que aunque el tema ni siquiera te interese especialmente, te quedas enganchado ahí porque quieres estar en ese grupo, quieres formar parte de, no sé, te gustaría estar en un bar con ellos hablando del tema que fuese, por ejemplo. Pero yo escucho de todo, escucho gente hablando sola, 2 personas, entrevistas, es que escucho formatos, o sea, es que somos al final, mal ejemplo nosotros, claro, porque oímos de todo. Bueno, pero habrá uno que más que otro. Por ejemplo, yo creo que los que menos escucho son formato magazine variado. Escuchar, sí escucho, pero yo creo que lo que más, entrevistas y lo que ha dicho, debates, no plan debate de la nación, sino debates divertidos en torno a un tema que me guste. Porque me gusta ver los diferentes puntos de opinión. Porque yo lo que busco en un podcast incluso no es la información sobre el tema, sino a ver qué opina la gente
y si coinciden conmigo o me gusta un poco debatir con el audio. Es que en mi caso hay muchísimos tipos. Hace poco, por ejemplo, me enganché a uno por culpa de mi hija. Yo quería ponerle un podcast para niños y hay una compañera que tiene un podcast que se llama Alegro Mágico, que trata sobre música clásica para niños. Y bueno, te hace un pequeño cuento, una pequeña presentación y luego te va colando canciones de música clásica. Y resulta que al final me lo escuchaba yo sin mi hija. Entonces, depende también. También es que nosotros llevamos muchos años escuchando podcast y hemos escuchado muchas cosas. No somos, a lo mejor, un gran ejemplo como oyente de un solo tema o oyente de un solo formato. Pero los hay, yo qué sé, he descubierto podcasts de vinos franceses o de unos ingleses que han venido a España solamente para probar nuestros vinos o nuestra gastronomía. Y lo hablan en inglés. Y yo no sé inglés, pero bueno, me sirve también para aprender un poco inglés porque sé que están hablando de nuestra gastronomía, nuestra comida. ¿Y cómo lo enfocan? Como tertulia entre dos personas explicando... Sí, se sorprenden mucho y descubren mucho de nuestros platos. Claro que para nosotros a lo mejor son más típicos, pero ellos es la primera vez que lo prueban, entonces... O sea, que lo que más nos atrae es ese podcast verité, ¿no? De la opinión, la reacción... Yo tengo podcast con compañeros que les digo... Va a sonar que tengo mucho morro, lo sé. Les digo, haz tú el guión y no me digas de qué vamos a hablar. La gente pensará, qué jeta, pero es que cuando me he enterado de qué vamos a hablar, no queda divertido, porque no me sorprende, porque lo suelo no enterarme de cosas, de noticias que hablamos, entonces cuando me lo dicen en el momento, me sorprende y da a debate. Yo hago preguntas que se podría hacer un oyente y una cosa lleva a la otra, pero cuando me han pasado el guión, de hecho, la última vez que dije, enseñame el guión, me dijo, no te lo enseño, porque entonces... No es tan divertido. No queda tan fresco. queda, si te lo sabes, ya fuerzas la broma. Ya vienes de casa con la broma preparada. Eso sí que yo creo que es una de las cosas que más me gustan o incluso me atrevería a decir nos gustan de los podcasts, que es la naturalidad. Que sí, bueno, haya un guión, sí, bueno, hay una estructura, haya una edición, pero que aún así se transmita naturalidad. Que tú estés escuchando a una persona y sepas que realmente no tiene un guión detrás ni tiene una realización detrás. Y aquí me voy a mojar un poquito. Hay grandes productoras de podcast que intentan hacer algo parecido a lo que hacemos nosotros, mantener una naturalidad, un contacto con el oyente, pero que se les nota que hay una edición, se les nota que hay un guión, se les nota que no es la primera vez que lo graban ni lo dicen realmente como lo sienten. Sí. Bueno, yo mismo he hecho un podcast con la misma persona que tengo un podcast. Nos han contratado en una empresa de radio para hacer el mismo podcast para ellos, pero ahí teníamos que llevar el guión escrito de pe a pa. Y lo mismo que hacemos sin guión, improvisando, tuvimos que hacerlo sin improvisar y se notó. Quedó muy chulo el podcast, se editó a sonido de radio increíble, 4K en audio. Sí. Pero se notaba que aunque éramos nosotros, no terminábamos de ser nosotros. Se notaba que esa broma estaba preparada y esto va a entrar y ahora te ríes tú aquí y tal. Se notó. No me sentí del todo a gusto. Yo de ese podcast solo aguanté 2 o 3 minutos. Y sin embargo, con el otro, que grabas con la misma persona y una hora todos los días a las 7 de la mañana, que yo no he madrugado en mi vida y solamente he madrugado para escucharos a vosotros. Yo también lo oí y se notó. Se notó forzado. Sí, se notaba mucho. Se notó. Pero yo creo que eso es más porque intentáis hacer humor. O sea, que con el humor se nota más. Cuando la broma es impostada y eso, sobre todo cuando no tienes experiencia leyendo guiones, se nota más, queda más forzado. Pero en el otro caso, que también se notaba mucho, que grababas con María Santonja, con CJ Navas, grababas una especie de metapodcast que hablabas sobre otro podcast que también estaba muy guionizado y ahí no era de humor y también se les notaba mucho. O sea, ahí en cuanto pierdes esa frescura, en cuanto pierdes esa naturalidad... Sí, lo que yo quiero decir es que no creo que el guión sea el problema de perder frescura o naturalidad. Bueno, la edición, el guión, es que influye todo, claro, es que... ¿Sabes? No sé, vosotros habéis dicho que os enganchaste a mi podcast. Yo lo leía todo. Llevaba el guión escrito de pe a pa. Sí. Joder, pues no se te notaba caminando nada. por la calle, paseando perros, sí, leyendo un guión y una grabadora. Pues ahora sí, mucho mérito. Así que me sorprende. ¿Cómo llevaban la cosa? No entiendo. Con una mano a la grabadora, los perros van sueltos. Una mano a la grabadora y la otra mano a los papeles. Que vuelva el podcast.
Pues eso es por lo que yo te decía, que yo necesito un podcast, o sea, prefiero un podcast sola porque yo necesito tenerlo todo escrito. Me da mucha más seguridad y me siento mucho más relajada que cuando grabo con vosotros, por ejemplo, que a veces quiero decir algo y ni siquiera me atrevo a interrumpir. ¿Sabes? Entonces yo sola, pues eso, pues hago el guión como a mí me da la gana, me lo escribo absolutamente todo. Después, si tengo que repetir la frase 3 veces, pues la repito 3 veces porque me he entrecortado o lo que sea. Y después, claro, pues pero eso puedes hacerlo grabando solo. Claro, pero por eso es ese formato es el que a mí me siente más cómoda para hacerlo yo. Porque con 2 después, dices, vamos a repetir esta parte y y como cortes, aunque el corte sea perfecto, es como, uy, porque ahora habla un poquito más agudo. No, pero con 2 tendría que tener, no sé, mogollón de... Sí, entenderme muy bien con la otra persona, supongo. Bueno, no sé, que como vosotros me gusta mucho grabar, y me lo paso No, ahora no intentes arreglarlo. No. Pero no sé qué decirle muchas veces, ¿sabes? O sea, cuando tengo lo mío lo tengo preparado, pero después si quiero, a lo mejor sí que hay cosas que no llego a decir porque no encuentro el momento de meterlas, por ejemplo, cuando habláis de algún tema o... Ajá. Bueno, pero eso entonces, es cuestión de... Que también depende de la persona. No dejamos hueco y no te dejamos espacio, sea es culpa de los compañeros. No, y falta de práctica también. Yo qué sé, yo tampoco sé grabar, no he hecho radio en mi vida ni estas cosas, entonces... Y si alguien se quisiera hacer un podcast como van a querer hacer los del taller, y con todo esto que estamos diciendo que están diciendo ahora sí que no sé qué hacer, ¿qué le recomendaríamos así para algo que sea ameno, fluido, que le sea fácil al principio? Es que depende mucho de qué podcast que quieran hacer ellos. Ahí está. O sea, de qué quieren hablar, cómo lo quieren contar, cuál es su objetivo del podcast, si son 1, si son 2, si son 5. Y es que depende un montón de muchos factores. Tienen que ser ellos los que decidan. Yo creo que si quieres hacer un podcast con un poco de directrices o lo que sea, al final, sabiendo de qué quieres hablar y cuál es tu objetivo, te sale el formato que más o menos más adecuado y después ya puedes variar. Y aunque lo tengas pensado, a mí me ha pasado con todos mis podcasts, hasta el 8º, 10º, 12º capítulo no termina de coger el formato. Yo creo que lo primordial que tienen que saber es lo que les gusta para saber de lo que van a grabar. Porque si tú escoges un tema que te gusta y te rodeas de gente que también les guste ese mismo tema, el podcast va a salir solo y te van a sobrar minutos al final. Claro. O sea, podríamos decir así como puntos fuertes para hacer un podcast, ¿no? Que sea un tema o que sabes mucho o que te gusta mucho. Puedes no saber, pero como te gusta, pues te vas a interesar, te vas a informar en cada episodio, vas a traer gente entrevistado sobre el tema y vas a mostrar curiosidad y eso engancha, ¿no? Que también el oyente diga, vale, este no es un listillo, está aprendiendo conmigo. ¿Qué otras cosas podríamos decir como puntos fuertes para hacer un podcast? Siempre hablamos podcast grabado en casa, por así decirlo. Hombre, a modo de entrevista, por ejemplo, lo que dices tú, puede ser que no domines mucho un tema, pero que a base de entrevistas, porque lógicamente te vas a tener que preparar para la entrevista y el invitado, o el entrevistado, mejor dicho, te va a enseñar sobre ese tema. Entonces... Se han entrevistado muy duros, ¿eh? Yo he tenido mejores momentos cuanto menos famoso era el entrevistado. Porque el entrevistado famoso está acostumbrado a entrevistas de radio. Y tú le dices, patatín, patatán, y te hace la respuesta 1, 2 y 3, y se te ha comido el guión, no le apetece hacer una charla distendida, él viene aquí a sus 10 minutos de contar sus cosas que tiene prisa, y se te desmonta una cosa que tú tenías pensado 1 hora, en 5 minutos estás pensando, ay Dios, que no sé qué decir. Pero también depende del entrevistador, no del entrevistado, porque ¿sí? Tenemos el caso, por ejemplo, de Alex Fidalgo, que Alex Fidalgo en eso es un maestro, el podcast es lo que tú digas. Ha entrevistado... El último, por ejemplo, que se me viene a la cabeza, Berto Romero o el doctor... No me spoilees, que no lo he escuchado aún. Pues está muy guay. El doctor, ¿cómo es? ¿Cañadas o Cavadas? Cavadas. Que es una eminencia a nivel internacional. Y le cortaba seco. Y eso te iba a decir, que la entrevista era respuesta y, por favor, tráteme de usted. Claro, para el entrevistador... Uy, me estoy quedando sin voz ya. Para el entrevistador es un shock que te estén cortando en seco en cada pregunta. Pero el tío es un maestro de las entrevistas y le supo capear durante casi 2 horas sacándole jugo a la entrevista. Y eso en radio yo personalmente no lo he oído nunca.
Pero es que está el tiempo más agotado, suele ser una entrevista dentro de un programa que viene, luego no sé qué. 2 horas por una entrevista es difícil que las tengas en radio, Claro. a no ser que sea un tema muy candente y que tengas que hablar solamente de eso, que no te puedes ir a preguntarle a los entrevistados qué piensan de la muerte. Entonces, hemos quedado tema que te interese, que La sea muerte. nicho, ¿no? Un tema nicho para ti, ¿no? Dicho la muerte, sí. Nicho es la muerte, total. Por ejemplo, también un podcast de, yo qué sé, de que puede haber de todo, ¿no? De peces, de algo que te interese. De radio control, de bola de dragón. Hay podcast solo de bola de dragón. No tendrás una súper gran audiencia, pero tendrás audiencia que... Porque el oyente de podcast es un oyente muy activo. El oyente de podcast se ha interesado por el tema. Porque no es fácil encontrar un podcast. Queja al señor podcast, no es fácil. La radio llegas, pones la emisora y si te gusta el programa lo escuchas. O si te sabes el dial, pues lo yo ahí pones. te llevo la contraria, fíjate. Pero, jolín, pues un oyente que quiere oír un tema, buscas en Google, buscas si existe el podcast, te bajas la aplicación, que te vas muy rápido. suscribes y le Además, das al play. Google nos lo ha hecho muy fácil desde hace cosa de 15 días, 3 semanas. Tú pones el tema que te interese, seguido de la palabra podcast, y el propio Google ya te da el podcast con el play. Y es tan sencillo como buscar el tema que te gusta, seguido de la palabra podcast. Y me juego el cuello a que vas a encontrar 1, 2, 3 podcasts sobre el tema. Pero que tengan el tema en el título o algo así. Bueno, es que ya Google lo está indexando, ya está rebuscando dentro del audio, pero bueno, que no es tan difícil como antes. Sí, no, está bien claro que a medida que crece el sector, pues cada vez las facilidades son más. Venga, ¿qué otra cosa podríamos decir que es interesante para un podcast? ¿La calidad del audio? Yo creo que organizarte el tiempo. Al principio, sobre todo. O sea, Cuéntame, Carvala. Organizarte el tiempo para encontrar. ¿Qué nos estás intentando decir? No, porque si tú. O sea, lo más fácil es que acabes perdiendo. No puedas grabar, no puedas editar, no puedas preparártelo, te quedes sin tiempo. Entonces, yo creo que al principio, sobre todo, es importante que pienses, yo qué sé, las 3 primeras semanas que quieres grabar un podcast, pensar, pues los lunes tengo este tiempo para prepararlos, los miércoles tengo este tiempo para grabarlo y el viernes por la tarde lo edito, lo cuelgo los domingos y no tiene que ser súper estricto, pero sí hacerte un planning de cómo quieres empezar para conseguir tener los podcasts y sacarlos Veo tu planning y subo a trabajar por bloques. O sea, el día del guión haces 3 guiones. El día de grabación haces 3 grabaciones. El día y tienes 3 meses apañados. Claro, yo cuando empecé mi podcast, por ejemplo, tenía 9 meses, contaba. No, yo empecé, yo publiqué mi podcast cuando estaba de casi 4 meses de embarazo. Entonces ya empezaste ahí con el día 1. ¿Cómo juega con el tiempo? Nos engaña. Bueno, pero mi podcast se puede escuchar cualquier día y parece que lo estoy explicando en el momento. Quiero decir que no tiene factores temporales. Sigue hoy día apuntándose gente. Sí, además ahora me escribe gente desde que... Me ha escrito 2 o 3 chicas que lo han descubierto en Spotify. Ahora, hace muy poquito. Y sí. Y te van diciendo, espero que el embarazo te vaya bien. No, porque ya, jolín, ya está todo el podcast colgado y ya se ve que ya he tenido a la cría. Así digan para abajo ese spoiler, sí, claro. ¿no? De hecho, a mí me engañó, entre comillas, cuando grabaste el último episodio, si no me equivoco, comentabas que que tampoco quiero dar datos personales, pero bueno, que tu hijo ya tenía 2, 3 meses y en realidad ya tenía 1 año y medio. Claro. Y mira que yo te conozco, pero lo grabaste con esa doble intención, como lo que has comentado antes. No, o sea, yo cuando empecé a grabarlo tenía 2 intenciones. Primero, no quería publicarlo antes de los 3 meses por si tenía un aborto espontáneo, no me apetecía andarlo contando. Y segundo, porque tenía muy claro que el tiempo era un factor clave, que a lo mejor pues la semana que quería yo grabarlo no podía y tenía que esperar a la siguiente semana y quería tener capítulos ya guardados para, si me pasaba eso, pues tener un margen de tiempo para recuperarme. Entonces, yo fui grabando los capítulos, están grabados, la parte de la experiencia por lo menos está grabada cuando toca, pero el capítulo no está colgado hasta casi estaba de 4 meses cuando colgué el primero. Porque lo cobré en diciembre y yo me quedé embarazada en agosto. Y eso gracias al calendario que comentabas tú antes, porque ya te organizaste un poco. Claro, porque yo quería hacerlo. Bueno, la primera idea era hacerlo semanalmente. Pero luego me pareció que, Eso decimos que todos. no iba a hacerlo y dije, va, cada 2 semanas, porque además
tampoco tengo tantas cosas que contar en una semana de embarazo, ¿sabes? Que yo que sé, a lo mejor al final aún tienes más cosas, pero hay semanas que no te ha pasado nada, no tienes pruebas, no tienes nada. Entonces pensé, no, 2 semanas porque una cada una. Pero en ese caso podrías, a lo mejor, un ejemplo, pues una semana grabo sobre mi embarazo y otra semana traigo una invitada que también esté embarazada o que también esté... Pero ahí ya cambió el formato, Claro. que a mí no me gusta. De hecho, tengo una entrevista, en mi podcast hay un tema, es una entrevista. Están ahí escondidos. Eso es otra. Estamos hablando de formato, pero es que una cosa de los podcasts que me gusta mucho es que no tiene por qué tener siempre el mismo formato. Un mismo podcast puede ser un mes una entrevista, otro mes un debate. Pero eso a ti que te gusta mucho cambiar. A mí, por ejemplo, el mío no, a mí no me lo toques. Pero se permite. O sea, bueno. Nadie te va a decir, pero este podcast ¿de qué era? Porque al final lo que buscan es a la persona del podcast. De hecho, en la radio es muy sencillo que haya un programa, despiden a esa persona o se cambia de empresa, de radio, viene otro de radio y hace el mismo programa. Pero en podcast esto es muy difícil que se haga. Si la persona, el podcaster se va, el podcast cierra. No se sustituye. Es muy difícil, puede suceder, pero en general es un poco el alma. Bueno, sí que ha pasado, ¿no? En podcast ha pasado, pero pocas veces. Ha pasado. De hecho, tú has hecho uno así. Yo lo he hecho, sí. Pero no es lo común. Pero eso es más porque el escuchas podcast a la persona. Es más tuyo. Un podcast que haces tú, por ejemplo. El de Bombo de Carvala no podía cambiar. Que has parido tú, claro. No, de repente pero podía seguir la segunda temporada haciendo otra persona su experiencia, hablando de su experiencia en embarazo, por ejemplo. Oye, pues otra. Eso, ahora puedo cambiar y empezar a entrevistar a gente para que me explique su parto. Puede ser. Mira, Noé nos puede explicar 2 experiencias de embarazo y parto. Bueno, y ya está mi chico con la cámara. Y para saber, informamos, este fin de semana podéis apuntaros al taller. Hablaremos de esto de manera personalizada. Si cada uno tiene en mente hacer un podcast, que nos pregunte, le explicamos un poco, le recomendamos qué puede comprar según si va a grabar solo, en persona, online, se va a mover en el tren. Como los formatos que hemos hablado, pues le comentamos un poco y según un poco lo que contesten ellos, pues le guiamos, ¿no? Que es lo que te gusta, porque no nos gusta decir esto se hace así, sino más bien vamos a intentar sacaros lo que vosotros no sabéis decir. Intentaremos guiaros para que os tropecéis con las mismas piedras que nos hemos tropezado nosotros, pero más flojito. Claro, que no os hagáis tanto daño. Eso. Y además los que estén en el taller les invitaremos luego les retaremos al domingo a que estén aquí haciendo un programa que van a preparar todo el sábado, ahí les vamos a ayudar. Y apuntaros, tenemos libretitas. Esto que lo colgaré a internet por si alguien lo escucha, que vengan mañana y haremos apuntes. Si quieren que se traigan portátil, iPad, para ir trasteando, editando, les enseñaremos un poco. Intentaremos ir al ritmo de la persona, que para eso somos 4. Aparte de lo que estemos aquí emitiendo, estamos ahí haciendo el taller. Así y nos lo pasaremos muy bien. Muy bien, siempre. Un rato entretenido y divertido. Con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 11. Muy bien. Hasta luego. Gracias, hasta luego.